Saludamos al economista Armando Armenta Reales. Él es un especialista en estrategia de portafolio, mercados emergentes. Trabaja para Alliance Bernstein, un fondo de inversiones con sede en la ciudad de Nueva York. Muy importante la mirada desde allá, desde donde están las bolsas más grandes del mundo sobre lo que está sucediendo en Latinoamérica y desde nuestro punto de vista de interés también en Ecuador. El dólar norteamericano se ha venido fortaleciendo. Ecuador tiene una economía dolarizada y quisiéramos conocer, Armando, cómo esto eventualmente puede afectar a un país como el nuestro. Y muchas gracias por tenerme en su programa y un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo afectaría esta situación de fortalecimiento del dólar a una economía dolarizada como la nuestra? Bueno, en estos momentos estamos viendo un fenómeno general en el mundo debido al incremento y la expectativa de mayores incrementos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Es decir, el dólar está aumentando frente a la mayoría de monedas debido a que la alta inflación que hemos visto en los últimos meses ha hecho pues que haya una política monetaria más fuerte. Esto está pasando para muchas regiones del mundo, incluida Latinoamérica. Los países que tienen un mayor desequilibrio interno, tanto en sus cuentas fiscales y en sus cuentas externas, pues han visto que esta depreciación ha sido más alta. El caso de Colombia y el caso de Chile han sido dos de los que más se han visto, pues, la moneda se ha depreciado más. El caso de Argentina, en el cual los desequilibrios son mucho más fuertes, pero que tiene un sistema de cambio con controles de capitales, se ve un poco esto vía cantidad. Para el caso de Ecuador, como comentabas, que pues está dolarizado, pues esto significa que va a su moneda, al no tener moneda, va a perder competitividad frente a los vecinos y los cuales pues se va a hacer más barato, por ejemplo, comprar bienes colombianos, importar bienes por parte de Colombia para así pues, hacerle frente a este aumento en el precio del dólar en el resto de países, algo que no puede pasar en Ecuador. Lo La bueno que intervención, tiene esto, Armando, de la sí. Reserva Federal al actuar, al intervenir sobre las tasas de interés, están con el objetivo de por medio de bajar la inflación en los Estados Unidos. Y si es así, ¿qué otros propósitos colaterales persigue o produce? Pues uno de los más importantes para los países emergentes es que hay una salida de capitales de los países emergentes. Normalmente cuando hay aumentos de tasas de interés en los países desarrollados, como en este caso la Reserva Federal, los países emergentes ven que los inversionistas lo piensan dos veces para hacer inversiones en países emergentes. Pues, ¿por qué? Pues porque el costo de oportunidad de su dinero ha aumentado, es decir, el costo de invertir en estos países aumenta. Y segundo, porque estos ciclos de fortaleza del dólar y incrementos en tasas de interés hacen que la deuda de muchos países emergentes sea mucho más cuestionable si es sostenible o no en el tiempo. Es decir, hay problemas en el tema de sostenibilidad fiscal y sostenibilidad de deuda que ocurren mucho en los momentos en los cuales aumentan las tasas de interés y se fortalece el dólar. El fenómeno inflacionario está afectando globalmente. Entendemos que en buena medida por el conflicto Ucrania-Rusia. Centrándonos en los países latinoamericanos, ¿cómo afecta este, por una parte, a los países con moneda propia, que son la mayoría, y a esos pocos países dolarizados? Para los países que tienen moneda propia, en mi opinión, les da cierto tipo de válvula de escape ante la presión, ¿sí?
tener una moneda propia, tener cierto tipo de soberanía de moneda, si bien tiene algunos costos en términos de la volatilidad del tipo de cambio, también tiene algún cierto tipo de beneficios, ya que permite que haya un ajuste un poco más ordenado de la economía. Al tener un tipo de cambio atado al dólar o que no se puede devaluar el tipo de cambio como las monedas dolarizadas, hace que haya un mayor ajuste, no vía precios, sino vía cantidades. Es decir, como le comentaba, en el caso de Ecuador podría verse la apreciación del tipo de cambio frente al resto de monedas de la región, hace que, si bien la inflación no sube, que pueda haber desequilibrios comerciales debido a que se empieza a importar o a importar más o a exportar menos del resto de países. Entonces, si bien hay cierto tipo de costos en el sentido de tener una moneda propia, yo creo que permite tener un cierto tipo de mecanismo de ajuste. Además, yo creo que para tocar el caso de Argentina, da cierto tipo de disciplina fiscal, y los países que no tienen disciplina fiscal sufren de este tipo de episodios como el que está viviendo Argentina en este momento, en el cual el tipo de cambio se cae de una manera abrupta, es decir, se deprecia de una manera abrupta, y eso influye sobre la inflación y las expectativas de inflación hacia el futuro. Vamos a tocar algo más de Argentina un poquito más adelante, pero una pregunta que tenemos acá en Ecuador es, siendo economía dolarizada, ¿por qué en Ecuador la inflación no ha subido en la misma medida que en los Estados Unidos? Bueno, yo creo porque debe tener también un cierto componente de la demanda, es decir, del poder adquisitivo de los ecuatorianos, que no ha aumentado de una forma tan grande como si lo hizo en Estados Unidos. Es decir, no ha importado toda esa demanda que debería haber importado, debido a que en Estados Unidos también hubo un aumento importante en el poder de compra debido a todos los paquetes de estímulos, tanto monetarios como fiscales, que se dieron en el periodo después del COVID. Entonces yo creo que esa es una de las principales razones por las cuales no se ha visto que la inflación pues, crezca de la misma forma en la cual creció en Estados Unidos, la falta de un estímulo fiscal y monetario. Es decir, es algo positivo que no haya subido la inflación en Ecuador, porque pues es un problema menos que tener. Vayamos ahora sí al caso de la Argentina, que nos trae fantasmas del pasado acá en Ecuador, cuando en los años 2000 se llegó a una cotización récord de 25.000 sucres por dólar, que había partido de los años 90, en una década, de una cotización de 90 sucres por dólar. Cifras realmente estratosféricas, con las que se cerró la sucretización de Ecuador y empezó la dolarización. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina con esos 6 tipos de cambio que traducen enormes maniobras que estaría haciendo el gobierno de Argentina para tratar de controlar una situación que raya con lo caótico? Sí, como les comentaba, tener un modelo donde se requiere, donde se quiere, perdón, tener soberanía monetaria, también implica tener cierto tipo de responsabilidades en el manejo de la política económica. Y Argentina, lamentablemente, el actual gobierno no está cumpliendo con con esa parte de la política económica que le permitiría tener estabilidad o mucho menos volatilidad de la cual hay en este momento. Entonces tenemos un gobierno que no tiene fuentes de financiamiento externas, y las internas se les están secando, que intenta poner correctivos que, diciéndolo de cierta manera, son paños de agua tibia ante una situación muy, muy apremiante. Intenta restringir de manera cuantitativa, es decir, vía cantidades, las importaciones. Hay un atraso cambiario muy grande debido a que las exportaciones agrícolas
argentinas deberían estar recibiendo un tipo de cambio mucho más alto y los exportadores no están liquidando sus inventarios debido a que el tipo de cambio que reciben es muy bajo frente a la cotización del mercado negro. Entonces, eso se traduce en un desequilibrio cambiario bastante grande que lleva a mucha tensión en el mercado del dólar. Entonces, de nuevo, es no tener la disciplina fiscal y monetaria requerida de un país que quiere tener una soberanía monetaria y intentar paliativos que no corrigen esos desequilibrios. ¿Qué riesgo ven desde Alliance Bernstein sobre una recesión mundial? Bueno, creemos que los riesgos han aumentado. La gran razón que, empecemos porque es una recesión. Pues una recesión es una corrección. Es una corrección en algo que venía también que creó un desequilibrio. Desequilibrio que hay actualmente, desequilibrio de gasto por encima de producción. Entonces, que causó cierto tipo de inflación. Las autoridades de política económica pues han enfocado su lucha en intentar corregir este desequilibrio. Entonces, eso significa que la corrección que esperamos puede convertirse en una recesión. Lo importante no es tanto encontrar en qué momento o la definición de la recesión perfecta o cuándo va a llegar, sino qué tipo de recesión vamos a tener. Las recesiones que han sido más fuertes en la historia de los Estados Unidos y en la historia de muchas economías desarrolladas y emergentes son las que vienen junto a desequilibrios muy fuertes en el sector financiero, en los cuales hay mucha acumulación de deuda y que los diferentes agentes en el momento en el cual no perciben ingresos para poder pagar esa deuda, de una manera u otra tienen que cortar la deuda. Ese no es el caso en este momento. Entonces, si bien estamos pensando que la probabilidad de una recesión es grande o es alta o está aumentando debido a esta corrección del desequilibrio que esperamos, no pensamos que va a ser una recesión que va a tener las mismas cicatrices que las recesiones financieras, las recesiones que son llevadas por desequilibrios financieros importantes, debido a que el estado del endeudamiento, tanto de los agentes de los hogares como del sector corporativo en Estados Unidos, no muestran un desequilibrio muy grande en estos momentos. Para finalizar, Armando, en este complejo panorama global que se perfila, ¿cómo se ve desde allá a Latinoamérica? Y si es que es posible identificar países con fortalezas y países con mayores debilidades. Este momento es bastante difícil. Es un momento en el cual hay mucha incertidumbre acerca de estos temas que hemos tocado, qué tan fuerte va a estar el dólar, qué tanto van a subir las tasas, qué tan profunda va a ser la recesión. Sin embargo, pues yo soy una persona optimista con la región. Muchos de muchas de los vientos en contra que tiene la región, sobre todo locales, yo creo que se pueden disipar en los siguientes trimestres, en los siguientes meses, tanto en el tema político como en el tema inflacionario local. Y creo que muchos de los beneficios que implican tener altos precios de los bienes básicos, de los recursos naturales, del petróleo, del gas, de los alimentos, puede traer unos buenos años. Es decir, estoy cauteloso, pero positivo en el mediano plazo, debido a que no veo que las diferentes tensiones políticas que ha habido y que ha habido en los diferentes países, en Colombia, en Chile, en Ecuador, incluso vamos a entrar a un proceso político en Brasil,
no veo que se estén redimiendo de una manera ni muy violenta ni fuera del cauce institucional. Es decir, continuar en el cauce institucional y continuar intentando dirimir las las diferencias entre los agentes, yo creo que es algo positivo. Una vez hayamos pasado este periodo de alta inflación y de fortalecimiento del dólar, creo que podríamos ver un mejor amanecer. Bien, muchas gracias por habernos acompañado, Armando. Hasta luego. Muchas gracias por tenerme. El economista Armando Armentas Reales es un especialista en estrategias de portafolio, mercados emergentes, labora para Alliance Bernstein desde la ciudad de Nueva York.